A continuación, en los próximos minutos vamos a ampliar conceptos relacionados con posturas éticas y ética profesional para tener una comprensión más elaborada tanto del término posturas éticas como ética profesional y cada uno de sus componentes. El presente video va a desarrollar los siguientes contenidos, tanto a nivel conceptual como a nivel de ejemplos. Se va a definir qué son las teorías éticas y se va a ejemplificar dos grandes posturas éticas, que son el relativismo y el utilitarismo. Adicionalmente, se va a explicar qué es la deontología y qué son los códigos de ética. Se va a acercar al estudiante a una definición de profesión dentro del ámbito de la filosofía y por lo tanto en el ámbito de la filosofía práctica y más explícitamente a nivel de ética. También se va a describir rápidamente el desarrollo de la conciencia profesional y lo que implica lo deontológico. Entonces, para poder comprender, como señalé hace un ratito, qué es una postura ética y la ética profesional, se desarrollan los contenidos que acabo de enumerar. ¿Qué son las posturas éticas? Son doctrinas filosóficas, es decir, son formas de comprender la acción con ciertos criterios preestablecidos. Buscan fundamentar el sentido de los juicios morales, es decir, permite o brinda criterios para que yo pueda analizar algo, en este caso la acción. Adicionalmente, las posturas éticas desarrollan criterios generales que legitiman las creencias y principios sobre los cuales yo estoy realizando ese juicio. Y las posturas éticas trabajan tanto a nivel individual, o sea, hacen una valoración de la acción a nivel individual, como a nivel social. Existe la postura ética que se llama relativismo. El relativismo parte del principio de que no existen normas de carácter universal y que el ser humano no tiene por qué someterse a ninguna porque obviamente no existen dentro de esta teoría o postura ética. El relativismo se divide en dos. En el relativismo individual, que sostiene que nadie puede juzgar a los otros, que las normas éticas no tienen sentido, que no hay moralidad y no hay posibilidad de juzgar. Entonces, si yo visualizo la imagen que ustedes tienen al frente suyo y quiero aplicar esta visión de analizar las acciones, entonces este adulto que le está mostrando al niño ciertos elementos básicos que necesita saber para moverse en la sociedad, no tendría razón de ser. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que él está transmitiendo como ideales, como lo que es el contacto humano, lo que es la cultura, lo que es el valor, no tienen sentido. Y justamente el adulto no podría juzgar a otro adulto porque esas normas de carácter general no existen. Con respecto al relativismo social, establece que el bien y el mal responden a un hecho social. Los seres humanos lo asumen, varía según el contexto y el código moral se lo imponen voluntariamente, utilizando el mismo ejemplo para analizar esta imagen que estamos visualizando. Si yo analizo cada uno de los recuadros, por ejemplo, en la parte en donde dice ideales, moral y honestidad y hace referencia al basurero, quiere decir que esa percepción de los valores responden a un contexto social. Por lo tanto, la acción que yo valore dentro de ese contexto va a referirse a esa noción que me están brindando. El niño cuando crece, ¿verdad? Después de este proceso de aprendizaje que tuvo producto del contacto con nosotros, en este caso el adulto, va a decidir si se apega a eso que le enseñaron o se distancia. Entonces, recapitulando, el relativismo tiene dos manifestaciones, la individual y la social.
Para Rodríguez, teleología, utilitarismo y consecuencialismo es lo mismo. Entonces vamos a partir de esta perspectiva que nos brinda Rodríguez para explicar cada una de las manifestaciones que tiene el utilitarismo. El utilitarismo como teoría ética establece que la finalidad de las acciones del ser humano es la búsqueda del placer y la felicidad. Cuando yo voy a realizar una valoración, yo tengo que prestarle atención a los fines y a las consecuencias de las acciones y fomentar valores. Hay varios tipos de utilitarismo. El utilitarismo clásico establece la elección de la mejor alternativa, optimizando el bienestar para el mayor número de involucrados. Entonces, hay que tomar una decisión y para yo tener elementos para tomar esa decisión, yo tengo que pensar a cuántas personas va a beneficiar. Recordemos que el utilitarismo parte del placer y la felicidad. Entonces, el bienestar produce felicidad. Otro elemento importante es el utilitarismo de los actos. Esta perspectiva considera el mejor acto es aquel que proporciona mayor utilidad. Entonces, como dijimos hace un ratito, el utilitarismo lo que analiza son los fines y las consecuencias. Entonces, si la consecuencia de una acción que yo realice es útil para la mayoría o representa una utilidad mayor, entonces en ese caso la acción se justifica y se legitima. Con respecto al utilitarismo de regla, este justamente dice sí, efectivamente tiene que existir normas y nos tenemos que amoldar. Y lo positivo y lo negativo se juzga a partir de la utilidad de las reglas. Entonces, una regla es útil siempre y cuando represente un beneficio para el entorno social. El utilitarismo de preferencia sostiene que hay que tomar en cuenta los intereses de todos los afectados por una decisión particular. Entonces, si a modo de síntesis, el utilitarismo clásico le presta atención al bienestar de la mayor cantidad de personas. El utilitarismo de los actos le presta atención a la utilidad. El utilitarismo de la regla le presta atención a la vigencia de la regla dentro de un contexto social. Si la regla trae cosas útiles, la regla se mantiene. Si la regla no trae cosas útiles, la regla desaparece. El utilitarismo de preferencia le va a prestar atención a los intereses de la mayoría. Por ejemplo, para ejemplificar el utilitarismo clásico, esta noticia que ustedes ven ahí, bueno, esta imagen, señala de que la Junta Militar controla el país. El 11 de septiembre de 1973 en Chile ocurrió un golpe de Estado. Si yo utilizo el utilitarismo clásico para analizar ese golpe de Estado, yo tendría que valorar cuántas personas se vieron beneficiadas, o sea, obtuvieron un bienestar por esa acción. Entonces, si mucha gente tuvo bienestar, el golpe de Estado se legitima. Con respecto a los actos, el que proporciona mayor utilidad. Entonces, si el golpe de Estado trajo estabilidad económica a mayor cantidad de personas, o sea, si esa acción generó la utilidad, que en este caso la vamos a llamar estabilidad económica, el golpe de Estado se justifica. Utilitarismo de regla. Para ejemplificar esto, le voy a prestar atención al título. Dice, Junta Militar controla país. Cuando se da un golpe de Estado, supuestamente un golpe de Estado, surge cuando hay inestabilidad social y la finalidad de ser del ejército es dotar al Estado de estabilidad. Entonces, cuando no hay estabilidad, el ejército asume y a partir de ahí, eso de que la Junta controla esa regla va a ser beneficiosa en ese momento y a la sociedad le fue útil, aunque sabemos que la dictadura chilena duró demasiado tiempo. El utilitarismo de preferencia, si quiero analizar esto que está acá, que es un golpe de Estado, entonces sencillamente yo tengo que tomar en cuenta los intereses de todos los afectados. Entonces, si los intereses de la mayoría se vio fortalecida, entonces el golpe de Estado se justifica. ¿Qué es la deontología? La deontología sencillamente hace referencia a este proceso cuando las reglas son escritas y adquieren un carácter obligatorio.
Producto de la deontología, ¿verdad? Que es esta parte en donde se escriben las reglas, repito, y adquieren un carácter de obligatoriedad, es que surgen los códigos de ética. ¿Qué es un código de ética? Obviamente es una estrategia escrita que proporciona orientaciones generales. ¿Dirigida a quién van esas orientaciones? Pues a los profesionales. E incluso existen códigos específicos, códigos de ética específicos según las profesiones. Un código de ética tiene valor porque da soporte y contenido y honradez a las actividades profesionales. Adicionalmente, hace referencia a los deberes correspondientes a la responsabilidad personal. El ser humano tiene conciencia de sus actos y de sus deberes, y esto se ve claramente explícito en la construcción de cualquier código de ética. Adicionalmente, hay elementos que el código de ética funciona, que son la razón, la noción de deber, ¿verdad? Y el respeto por la ley. La razón de deber está relacionada con la capacidad que tiene el ser humano de racionalizar sus acciones, pero esta racionalidad de mis acciones yo las voy a ejercer a partir de la formación profesional que yo tengo. Adicionalmente, se van a establecer algunos criterios de índole legal que van a colocar la profesión en un espacio en donde yo tengo que cumplir ciertos requerimientos para hacer un ejercicio dentro de un contexto legal y ético adecuado. Por lo tanto, los códigos de ética van a valorar estos tres elementos: el grado de honradez de las actividades profesionales, el nivel de responsabilidad personal, la conciencia de los actos y el deber que se genera a partir de estos, y la relación que existen con ciertos principios legales ineludibles al ejercicio profesional. ¿Qué es una profesión? Adela Cortina señala que una profesión es una actividad cooperativa, es decir, como estamos viendo en la imagen, la realizan varias personas. Varias personas son médicos, varias personas son enfermeros, varias personas son docentes, varias personas son mecánicos y así sucesivamente, cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico. Entonces, si yo hago una valoración de todas las profesiones existentes, por ejemplo en Costa Rica, yo logro determinar qué brinda esa profesión directamente a la sociedad. Señala adicionalmente de la Cortina que es indispensable para la supervivencia como sociedad, para lo cual se precisa el concurso de la comunidad de profesionales que como tales se identifican con la sociedad. Entonces, en español, no puede haber un divorcio entre lo que el profesional quiere y lo que la sociedad quiere. Si hay un divorcio, quiere decir que la profesión en ese sentido no sería legítima porque no le está brindando a la sociedad lo que ella necesita. Recapitulando y para sintetizar la cita de Adela Cortina, ¿por qué Adela Cortina sostiene que es una actividad cooperativa? Porque le brinda a la sociedad un bien específico. Entonces, un conjunto de personas, ¿verdad?, que ejercen la profesión, se unen y todas ellas, como un bloque, por decirlo así, le dan un bienestar específico a la sociedad a la cual le prestan servicio. Adicionalmente, se señala por qué es necesario que exista un proceso de identificación con la sociedad. Bueno, en ese proceso, cuando la sociedad reconoce el valor y la importancia de esa profesión, le da legitimidad, le da acreditación, dice, caramba, esa profesión es importante. Por ejemplo, en el contexto actual, debido a la pandemia, sabemos que profesionales del área de salud adquirieron una relevancia nunca antes dada en la historia. Entonces, la sociedad legitima y acredita el ejercicio profesional de los médicos y todo lo que tenga que ver con el área de salud. Adicionalmente, a nivel de organización de gremio, se logra un control para el ejercicio de la actividad, un ejercicio legal. No cualquier persona puede ser médico, no cualquier persona puede ser ingeniero, no cualquier persona puede ser docente, no cualquier persona puede ser astronauta. Tiene que cumplir una serie de requisitos. Dentro de esos requisitos hay componentes de carácter legal y ético que tiene que cumplir. ¿Qué es la conciencia profesional? Okay. La conciencia profesional se construye. ¿Cómo se construye? Número uno, con el autoconocimiento y conciencia reflexiva, es decir, yo me pienso.
Número 2, en ese proceso que yo me pienso como ser humano que tiene valores, principios y creencias, yo adquiero conciencia individual de mi persona dentro de un contexto social. Pero adicionalmente hay que sumarle que aparte de ese proceso que yo tengo conciencia de mí dentro de un contexto social, yo adquiero un valor adicional a partir de mi profesión. Entonces, en cuanto que yo soy una persona que se ha preparado para ejercer una profesión, yo logro interiorizar normas, derechos y deberes ligados con mi profesión. Y si yo sumo estos tres elementos, yo logro comprender que yo como profesional tengo conciencia y por lo tanto tengo una responsabilidad social. Y como dijimos hace un ratito, parte de esa responsabilidad está asociada en brindar un bien a la sociedad. ¿Qué es lo deontológico? Bueno, es un estudio especializado. ¿De qué? De la conducta y la conciencia del ser humano en función de su profesión. Entonces, cuando hablamos de lo deontológico es cuando nos detenemos a reflexionar sobre la conducta de X ser humano tomando en cuenta su profesión. Dentro de este análisis se le presta mucha atención a los que son los deberes éticos y jurídicos que todo profesional debe tener. Y se parte de 4 criterios que tuvieron que darse para poder valorar el ejercicio profesional. Número 1, la persona adquiere una lealtad hacia su profesión que elige. Por eso ustedes cuando uno se gradúa a nivel de universidades, a uno lo juramenta. Entonces uno presta un juramento ante la sociedad. Entonces yo soy leal a ese conjunto de conocimientos, principios, deberes y responsabilidades propios de mi profesión y yo hago una declaración pública de ese compromiso que yo estoy adquiriendo. Adicionalmente, para yo poder llegar a ese nivel, yo tuve que haberme preparado. A la hora que hablamos de profesionales, estamos hablando de personas que han adquirido un conocimiento específico y especializado y en virtud de eso se les da responsabilidad a partir de ese conocimiento. Adicionalmente, un elemento importante es que ese proceso de elección de carrera universitaria debe hacerse voluntariamente, que no medie en los planos ideales ningún tipo de interés, sino que la persona se sienta vinculado hacia el ejercicio de esa profesión, a querer estudiar eso de manera voluntaria. Y otro elemento importante es comprender que toda profesión responde y tiene sentido dentro de un contexto histórico y social particular. Ya como para ir finalizando, es importante, ya que hemos hablado de posturas éticas, que hemos hablado de la conciencia profesional, de que se ha mencionado qué se entiende por profesión, reflexionar un poquitito por qué es importante hablar de ética profesional. Para poder acercarme a una reflexión o iniciar una reflexión en ese sentido, me gustaría utilizar esta cita que ustedes ven acá de Adela Cortina. La leo textual. A la larga, este tipo de cultura ha dificultado que diferenciemos entre lo que son buenos profesionales y los que son simples técnicos. Así, en estos tiempos de crisis se ha echado en falta la presencia de buenos profesionales, conscientes de que en el desarrollo de su actividad no están sirviendo a sí mismos, sino a una tarea que les trasciende. Justamente esto es un elemento interesante en la coyuntura actual. Número 1, ¿qué es lo importante de esta cita y por qué el valor de la ética profesional? Hay que diferenciar entre los técnicos y los profesionales. El profesional, como mencionamos hace un ratito, se forma, se prepara, tiene conocimiento de sí y tiene conocimiento de su profesión. Por lo tanto, a partir de esa formación, es consciente de su actividad, de las implicaciones del ejercicio profesional y tiene muy claro que la profesión no solamente la ejerce para beneficio propio, sino que la ejerce para beneficio de la sociedad. Y justamente toda profesión tiene un valor social si se dan previamente los elementos que hemos señalado. Entonces es importante siempre tener claro justamente que en la coyuntura actual es importante comprender que la actividad profesional se hace más allá de una cuestión salarial, la cual Adela Cortina no sataniza, de hecho dice que
debe tener salarios dignos, pero que el profesional que tiene conocimiento y conciencia de sí mismo logra comprender la importancia y el valor que tiene su profesión dentro de un contexto social. Para poder elaborar este video, tomé en cuenta fuentes bibliográficas. En primer lugar, el de ética profesional docente, que brinda todo el parámetro general sobre las teorías éticas. Adicionalmente, se profundizó con elementos de ética profesional a partir de la perspectiva desarrollada por Cortina en el libro ¿Para qué sirve realmente la ética? Y en un apartado del libro de las éticas de las profesiones. El video realmente tiene esa finalidad de ser un acercamiento conceptual y en cierta forma práctico con los pequeños ejemplos que se brindaron de la importancia del análisis ético, ¿verdad?, de las acciones, y dependiendo desde qué nivel yo las comprenda, así van a ser la valoración que yo realice. Esta primera importancia o definición de lo que es la ética profesional, de lo que es una profesión y por qué al finalizar del video se reseña o se señala la importancia de la formación ético-profesional en el ambiente universitario.